más oscuras por las luces cambian. Era como la explicación de la fiesta, algo así, ¿no? Bueno, gracias a todos por los mensajes. Tengo un montón acá, ahora hacemos unos mensajes más y ya nos vamos con el querido Atilio Borón porque tenemos mucho para hablar con él. Me gustó el mensaje del señor que decía que no la quería escuchar a la intendente, que estaba trabajando porque escuchaba el motor de algo, ¿no? Estaba como... ¿Qué estaría haciendo? Bueno, si me quiere contar. Creo que manejando, ¿no? Me parecía. Capaz. No, creo que. Como estaba. Bueno, estaría trabajando. Alguna máquina sonaba de fondo. Puesto así, denos un porotito, un changüí de confianza, ¿no? A mí me gusta que a veces ampliemos un poco. Estábamos haciendo una ronda federal, que es algo que hacemos en este programa. Siempre. Al menos intentamos que una vez a la semana, siempre son federales, tratamos de tener una perspectiva federal, pero la ronda está con un picadito de 3-4 voces seguidas contándonos de alguna situación particular, y hoy el tema eran las inundaciones, y te guste o no, los intendentes son diferentes signos políticos. Hizo un excelente trabajo en esta producción, reuniendo diferentes voces para que nos cuenten, y me pareció interesante el ejercicio de escuchar cómo cada uno percibía y contaba si los habían llamado, si no los habían llamado. A los tres los había llamado la provincia, sí. A Nación los había llamado, no había tanto recurso por lo visto, en diferentes tiempos. Me parece un ejercicio saludable. Nosotros desde aquí lo que hacemos es preguntar, escuchar, traer información, y en todo caso si logramos que quede data para que se genere esto, que se genere discusión, está buenísimo. No nos van a ver a nosotros trayendo a un libertario o a uno de estos nuevos progres, estrellas que trabajan para los libertarios, tratándolos bien y haciéndonos amigos y tratando de conseguir algún intercambio que nos favorezca en algún punto individual o personal a nosotros. No, en esta radio no se hace eso. No, me parece que los estamos invitando a otra cosa, por si hace falta hacer algún tipo de explicaciones. Y hacemos preguntas y marcamos contextos. Totalmente. No regalamos espacios acá, para nada, y mucho menos en la Radio de las Madres. Y fíjate que inclusive Fernanda, la de Capitán Sarmiento, cuando le preguntaste sobre la ayuda al gobierno nacional, te dejó entrever que realmente no recibió ninguna ayuda. Pero dentro de un tiempo, cuando la llamemos. Igual el tema principal no era para trenzarnos en discusión, claro, sin marcar la situación, es cómo la están pasando los damnificados. Sí. Pobres los damnificados de aquellos pueblos en donde los intendentes dicen, nos vamos a arreglar solos. Mentira que se van a arreglar solos, porque incluso la intendenta dijo, bueno, nosotros ahora les vamos a pasar lo que necesitamos. O sea, chamullo. En los hechos, en la realidad, terminó diciendo que les iba a pedir ayuda tanto a provincia como a Nación. Y otro chamullo, perdón, que dice, este es un municipio autosustentable. Bueno, sí, señora, dígame cómo paga los impuestos. Cómo paga los sueldos, cómo paga las pensiones, cómo se mantiene el municipio. Bueno, digo, alguien que cursó 2 materias de la facultad se da cuenta que no existe un municipio autosustentable. Ahora, yo quería hacer una reflexión así un poquito ya más amplia, que acá lo que ha ocurrido últimamente, el diluvio sí, ¿no es cierto?, que afectó a esas zonas del noreste de la provincia de Buenos Aires, y la cuestión electoral demuestran muy claramente, ¿verdad?, la falsedad de algunas premisas que constituyen lo que sería la ideología de la libertad avanza. Primero, el negacionismo del cambio climático, ¿verdad? Ellos absolutamente. Que no existe el cambio climático, que es lo mismo que siempre hubo tormenta, lo cual es falso, científicamente falso. Y lo segundo es la absoluta importancia que tiene el papel del Estado como regulador, digamos, de las relaciones sociales y como elemento fundamental para construir cierto tipo de obras que hacen que, por ejemplo, no se te inunden las calles principales de estas ciudades, o que no se arrasen las casas, etcétera. Sí. O sea, pensemos una cosa, en un país como Francia, ¿verdad?, el papel del Estado en términos de su gravitación sobre el Producto Bruto es del 52-53%. La Argentina, antes de la era Milei, era de 35-36%, o sea que estábamos 20 puntos debajo de Francia, y claro, pero ¿sabes qué, Jair, Félix? Estábamos muy cerca de Haití, porque Haití tenía 11. Entonces, estos tipos, con esta política de destruir al Estado, lo que quieren es que la Argentina sea un gigantesco Haití, o, como lo llegó a confesar el Toto Caputo, que nuestro modelo sea Perú. Ya no es más, ¿te acuerdas que decía Irlanda? Vamos hacia Irlanda. No, Perú, en donde tenés una ciudadanía sin derechos sindicales, derechos previsionales, derechos políticos, realmente una sucesión interminable de semidictaduras en los últimos 30 años. Ese es el modelo, con fuerza del mercado, que hacen lo que quieren.
Absolutamente, sí, es lo que estamos viendo. Yo escuché mucho y ya nos metemos en las elecciones. Después hacemos antes de la tanda volvemos con los oyentes. Lo que escuché mucho, esto que bueno, fuera del aire charlé con otras compañeras, muchos que dicen, estuve charlando y escuché a fulano que fue a votar y que no sabía bien y votó a Adorni. Pero ¿cómo no sabía bien y votó a Adorni, no? Te digo, entre ayer y hoy escuché 4 por lo menos personas contándome que habían tenido charlas de este tipo con algún compañero de trabajo, con algún familiar, con alguien que llega. Pero ¿y por qué? Y a la hora de justificarle, ¿por qué? ¿No saben? ¿No quieren? ¿Se avergüenzan de justificar? ¿Cómo puede ser? Digo, me parece que tenemos que hablar un poco más con nuestros entornos de esto que está sucediendo, ¿no? Y insisto, lo que escuchábamos recién, ¿dónde querés vivir? ¿En un municipio donde alguien comprende que si viene el agua y te lleva puesta la casa? No sé si alguno vivió una situación de inundación, es realmente muy terrible que se inunde el lugar donde vivís, porque efectivamente cuando baja el agua, horrible. Si sobreviviste, porque además hay muertos, si sobreviviste, tenés que empezar de cero. Mirá, esas 2 nenas que entonces, en Bahía Blanca murieron y desaparecieron. ¿Qué querés? ¿Estar solo? Claro. ¿Querés que haya un Estado respaldándote? No, me parece que es una pregunta que tenés que hacerte cuando vas a ir a poner el voto por algún candidato. Con sinceridad, con honestidad, tenés que hacerte esas preguntas y responderte. Lo que pasa es que acá la famosa batalla cultural de la derecha, ¿no es cierto?, de alguna manera se cosechó éxitos muy grandes al despolitizar grandes segmentos de la población, sobre todo, digamos, los sub-35. Hay algunos estudios ya que están empezándose a hacer y realmente la gente no sabe. Me felicitas. Yo contaba el caso de alguien que votó por Adorni. Sí, lo sintió nombrar, pero incluso si le decís, bueno, ¿y qué está haciendo Milei? Y bueno, está arreglando todo el pelote que dejaron los gobiernos anteriores. Eso quedó muy grabado en la gente y se refleja muy claramente en la bajísima tasa de participación electoral que registró la Argentina, que en algunos distritos, después en todo caso vemos eso, ¿no es cierto?, en algunos distritos llegó a ser una participación del 40% apenas, o sea, una abstención del 60%. En este país eso nunca había ocurrido. Es un número histórico. Un número histórico, absolutamente. En términos generales, para la ciudad de Buenos Aires, es el registro más bajo desde 1983. ¿Vos tenías datos de las zonas que...? Tengo datos de Villa, déjame una pequeña reflexión de esto. Dale. A mí déjame desconfiar de el que te dice que no sabía quién es Adorni. Te banco el que te dice que no sabía quién era Federico Winocuro, que no sabía quién era Marcelo Peretta o Alejandro Biondini, o incluso Lula Levy, esta candidata armada a base de fondos del radicalismo. Pero el tipo con un nivel tan alto de conocimiento como Manuel Adorni me parece más un voto culposo a la Libertad Avanza que un voto desde el desconocimiento. Pero bueno, algo para pensar. Y te iba a contar, Feli, que traje datos sobre las villas porteñas. Ustedes saben que en la ciudad de Buenos Aires, aunque no salga en los grandes medios, hay muchísimas villas. De hecho, casi un 10% de la población, un 8% se estima, vive en villas o en condición de precariedad habitacional. Y en las villas le fue bien a a Leandro Santoro y a la expresión del campo popular, si bien tuvieron la más baja participación. Retiro tuvo apenas más del 30%. Digo, tomen en cuenta este número, un lugar en donde está incluida la Villa 31 y la 31 bis, el barrio Padre Mujica, una de las más históricas, ¿no? En la 31 Santoro ganó, quedó segundo el PRO, miren este dato, y recién tercero Adorni. La participación se sitúa en el orden del 30% en la Villa 31. Villa 21, 24 y Zabaleta, que es la más grande, la más histórica, una comunidad paraguaya muy comprometida, con mucha cercanía al peronismo. También le fue bien a Santoro, sacó 36.9, piensen que 10 puntos más que el promedio de la ciudad, y la Libertad Avanza apenas 24. Perdón, ¿eso con baja participación? Eso con 41% de participación. Claro, ¿y qué pasó con el 60 que no fue? Ese fue uno de los números más bajos, ¿no? Bueno, gran pregunta. ¿Qué piensa el otro 60? Gran pregunta. En general los encuestadores trasladan el no sabe, no contesta con las mismas proporciones del que fue a votar. Vos creerías que si esto se replica en los que no fueron a votar, los votos para Santoro deberían haber sido más abultados. O sea, es una población... O no le termina de cerrar Santoro, o eran votantes libertarios porque esos territorios estuvieron pintados de violeta en las elecciones ejecutivas, o son gente decepcionada y dijo esta vez no voy directamente. No, es interesante saber qué pasa con el 60 que no fue. Y un tema ahí muy interesante es: todos los políticos se gastan mucha guita en hacer encuestas preelectorales. Nadie
hace una encuesta postelectoral. ¿Qué es la más importante? Vieja, ¿por qué no fuiste a votar? Viejo, ¿por qué no fuiste a votar? ¿A quién votaste si sos peronista de toda la vida y esta vez decidiste votar a Adorni? ¿Por qué? Me parece que hay un problema en el uso de los mecanismos cuantitativos con un fin solamente instrumental, que es saber quién va a ganar, quién me va a dar tu voto, y que la verdadera potencia de los elementos de las encuestas vienen después de las elecciones. Una evaluación posterior, te puedo dar un sirve a futuro. Último, Feli, que es el barrio Richardelli, la villa ex Villa 1-11-14. También ganó Santoro, 34% por sobre 27,5% de Adorni. 3 de las principales villas de la ciudad de Buenos Aires. En las 3 se impuso el peronismo, en las 3 muy baja participación. ¿Te sorprendió algo, Atilio, de lo que viste? Sí. El nivel era totalmente inesperado, porque bueno, se había visto un descenso muy fuerte en el Chaco, en San Luis, pero Ciudad de Buenos Aires siempre fue un bastión del alto nivel de participación, difícil que bajara. Yo también pensé que iba a haber más 70. Participación. Sí, claro. Y yo creo que ahí hay varios factores. Bueno, alguien dice, mira, había llovido mucho y en algunos lugares la gente estaba preocupada por arreglar la inundación de su casa, el techo, no sé. Sí. El Pito Salvatierra hizo un comentario, creo que ayer en la noche, en la televisión, pero eso vale para algunos barrios, algunas villas. En general, lo que yo creo que ha habido es que hay un creciente desinterés por la política, que es un fenómeno, ¿verdad?, que se produce en gran parte del mundo, porque en la medida en que la vida política no responde a las necesidades de la gente se aleja de la política, no quiere informarse, no quiere saber, no le interesa el tema, porque, a ver, Bernie Sanders, para hablar del caso extremo, Estados Unidos, dijo, bueno, nosotros los demócratas abandonamos a la clase trabajadora nos abandonó a nosotros, y allá en Estados Unidos vota como mucho el 50% del electorado. Bajo, claro. ¿Te das cuenta? Entonces, bueno, yo creo que ahí hay un tema muy fuerte. Creo que además una elección legislativa no erotiza. Siempre moviliza mucho menos. No había transporte público gratuito. Porque en contrapartida, Tilio, yo tampoco veo que a los candidatos y a las candidatas les haya sido una preocupación. No los vi convocando, firmemente o haciendo alguna campaña para que todos vayan a votar independientemente a quién voten, y a posterior, cuando se dieron los actos ya con los números a la mano, tampoco nadie hizo una reflexión al respecto. Absolutamente, no, y además no se conocían los candidatos, se conocía el cabeza de lista y nada más, y esto es un problema muy grande, porque antes vos con las famosas sábanas, bueno, sabías quiénes, ahora vos no, llegabas y marcabas el primero, Adorni, Santoro, etcétera, pero me parece a mí que hay un tema, y es que mucha de esa gente que no fue a votar porque vio algo muy raro. ¿Y qué fue esto raro? Había un candidato que tenía el aval del presidente de la República, que era Adorni. Otro candidato que tenía el aval, la candidata, en todo caso, del expresidente. Sí. Y después estaba Leandro Santoro, que no tenía un aval equivalente, que tendría que haber sido Cristina, ¿verdad? Porque tenía 2 con respaldo presidencial y un tercero, Leandro Santoro, que estaba flotando en las aguas, y encima un candidato que venía del radicalismo, crítico del radicalismo, que se dirigía a tratar de captar a un público, a un electorado peronista, pero que además tampoco lo conocían tanto, digamos, más allá de los sectores más informados. Porque está bien que él tiene mucha aparición en la televisión, también la tiene Guillermo Moreno. Fíjate cómo le fue. O sea, desmitifiquemos eso de que si está en la televisión la gente lo conoce. No lo conocen los tipos que más o menos están politizados. Y en un momento en donde la despolitización es la norma, bueno, a veces la gente no sabe a quién votar y vota irreflexivamente. Esa es la realidad. Yo quiero hacer una reflexión ahí en torno a lo de Atilio. La verdad es que no sé si la figura de Cristina le hubiera sumado o restado a Leandro Santoro. Lo que sí, no tengo dudas, es que fue una campaña muy personalista. La segunda persona que era la candidata de la lista, no los quiero poner en un aprieto, pero yo no me acuerdo el nombre, ¿no? Claudia Negri. Bueno, porque usted fue vicerrector de la UBA y conoce a la vicedecana de medicina. Claro. ¿La escuchó en alguna entrevista, Atilio Borón? Nunca, jamás. En la campaña nunca. La segunda candidata de la lista se borró a los representantes de una lista que pretendía ser coral para
personificar la campaña en Santoro. Digo, a mí me representa mucho más un tipo como Pitu Salvatierra que como Leandro Santoro, pero me parecía un buen candidato. Hacia arriba Santoro. Y hacia abajo, eso no tiene referentes. Totalmente. Hacia arriba y hacia abajo. Pero ¿cuál fue la lectura para hacer eso? La lectura fue que tenían que municipalizar la elección. Otra vez, el provincialismo, pero esta vez de municipio, todavía peor. Todos entendieron que había que nacionalizarla y Santoro entendió que había que municipalizarla. Porque Santoro está... Que es lo que está marcando Atilio, ¿no? Santoro está respaldado por Juan Manuel Olmos, que es el que promociona su candidatura, que es un tipo que quiere despegarse de cualquier referencia nacional, entonces apuesta a discutir la basura, el color de los carteles, si hay olor a pis o no hay olor a pis, en vez de ir a discutir los grandes problemas que tiene este país que tienen que ver con la gestión nacional. Claro, y por eso te vuelvo a decir que la orfandad de Leandro Santoro, al no tener una figura de porte presidencial, como claro, si tuvieron los otros candidatos, le jugó en contra. Sí. Y además le quitó un poco entusiasmo a la lucha política. Artemio dijo lo mismo ayer, le parecía lo mismo. Sí. Yo creo que ahí había un error y que, bueno, tiene que ser corregido. Pero además hay otra cosa que es un poco cómo se ha corrido el espectro político hacia la derecha en la Argentina. Digamos, porque si vos sumás las diversas expresiones de la derecha más extrema, ¿verdad? Adorni, sí. Marra, el Caruso Lombardi, tenés 34%. Esa cuenta es terrible. Terrible, 34%. Pero además, si encima sumás a los Penato, Larreta, Oliveto y Kim, tenés otros 28%. Y Levi, metela ahí a Levi también. Y a Levi también, bueno. No te modifica mucho tampoco el panorama, no sea malo. Son 2 puntitos, pero metela también. Son 2.31, Levi. Bueno, estamos hablando de 65, casi 66%. Okay. 66% del 50% del electorado. Digo, no corramos eso de vista. Oye, hay 2 o 3 cuestiones. Hace unos días que venimos hablando, hemos escuchado algunos aquí opinando al respecto. Creo que Atilio también estás en ese sentido, sí. Que no existe la polarización. Todos tienen miedo de polarizar por la izquierda, ¿no? O sea, entonces tenés de centro a derecha y se extrema, sí, la derecha se extrema, ¿no? Van compitiendo, por ahí se lo gana La Libertad Avanza. Ahora, nadie se anima por izquierda. ¿Por qué? Porque no hay lugar, y hoy lo escuché a Durán Barba. Estoy para las puteadas, hoy me quieren putear, putéenme, lo escuché. ¿Por qué? Un gran cuadro de lo que hace. Porque algunos se enojan con la cita, pero diciendo esto, hay lugar para nuevos surgimientos. Y la verdad que ¿no? Este vacío que está viendo deja lugar para que surjan cosas nuevas. Y yo me pregunto, ¿alguien se animará a pelear ese nuevo espacio, ese nuevo surgimiento por izquierda? No, esta ausencia del electorado, esta falta, porque te faltan, digamos, propuestas, está todo muy hacia la derecha, como señala Atilio. Sí. ¿No es momento de que surja algo por izquierda? Pero es absolutamente imprescindible que surja algo por la izquierda, porque de lo contrario lo que vamos a tener en el 27 es una carrera entre Milei y alguno de los, otra vez los Penato o Larreta o el mismo Macri que quisiera recuperar, ¿te das cuenta? Su predominio en la política argentina. Yo creo que en un momento tan excepcionalmente tenso como en donde tenés niveles de pobreza en la Argentina, sí. El famoso 53%, que si te pones a hilar fino, llegás mucho más arriba, claro, de esa cifra. Llegás, digamos, así, 75% de gente que está o debajo de la línea o apenas, un poquito encima de la línea de pobreza. En un esquema como ese, la moderación y el quedar bien con los factores de poder, lo que te lleva simplemente es que te arrasen en las urnas. Porque la gente o que no vayan directamente. O que no vayan, que no les importa, porque total dice, mira, si lo que él propone no es muy diferente de lo anterior. A ver, ¿qué pasó con lo de Alberto Fernández? ¿Qué pasó con Massa, no es cierto, en la pelea con Milei? Sí. ¿Verdad? En la medida en que las fuerzas contestatarias, progresistas, de izquierda, nacional popular, van diluyendo su programa, la gente va a votar por la derecha. Para mí hay un axioma sociológico que es indiscutible, que es que los pueblos prefieren el original a la copia. Sin duda. Claro. Si vos tenés una izquierda o una Campop que realmente anda ahí coqueteando con los factores de poder, la gente va y te vota a la extrema derecha. En Europa, en América Latina, en Estados Unidos. Ojo,
Feli, te sumo un dato que me parece interesante. Muy mala elección de la izquierda trotskista. Sacó la mitad de los votos que en la elección anterior se fue a la mitad su cantidad de legisladores. Había una lista muy marginal que es el Nuevo Más, que no representa a nadie, sacó, no sé, 5.000 votos. Y estaba el FIT Unidad, que mezcla al Partido Obrero, al PTS, Izquierda Socialista, y al MST, a los principales partidos de izquierda que fueron unidos y que hicieron una pésima elección. Entonces también me parece que hay ahí un señalamiento no solo al peronismo, que vuelve a intentar reeditar un albertismo lavado, sino también a una izquierda que no interpela a nadie. La izquierda trotskista en este país, con su dogmatismo a cuesta, con su incapacidad de leer la realidad, me parece que también está perdiendo, digo, en una ciudad como la ciudad de Buenos Aires, que siempre tuvo un núcleo importante que se volcó a la izquierda, 7% en la elección pasada, ahora 3% y apenas metieron un diputado. Y en Jujuy en su momento también. ¿No? Obvio que hay un montón de cuestiones que tienen que ver con la presencia, con la difusión, con el conocimiento de las propuestas que juegan en contra también para la aparición de nuevas propuestas. Sin los medios es difícil, si no tenés presencia en las redes también es difícil, digo, se suman un montón de problemas. Pero con los medios tampoco, porque viste lo que hablábamos hace muy poco, Marra y Lula Levy, que se gastaron fortunas en los medios y en los streaming. Pero le pifiaron en el mensaje, no conquistaron. Tenés que tener los medios, tenés que tener un buen proyecto, tenés que tener carisma, te tienen que conocer, te tienen que comprar. ¿De dónde salió Javier Milei? Y bueno, de los medios, de las redes. Entonces tenés que tener eso, no podés sino. ¿Cómo te medios, conoces? redes y el gran capital. No nos olvidemos nunca de eso. Él es el fantoche del gran capital que hace lo que el gran capital quiere. Es el presidente más servil que ha tenido la clase dominante argentino en toda la historia desde el siglo XX para acá, por lo menos. ¿No es cierto? Y que lo hace a su manera, como diría Frank Sinatra, a su manera, insultando, vapuleando a los rivales, apretando a los opositores políticos, a los periodistas, pero esto es lo que el capital quiere, no quiere otra cosa. El capitalismo no quiere la democracia. ¿De dónde viene ese discurso de que la derecha quiere gobernar respetando las instituciones republicanas? Pero esto es un cuento chino. Lo metieron preso a Lula para ganar las elecciones, dejate de hinchar. Bueno, y están acá con el tema de ficha limpia, parece que la pueden sacar del juego a Cristina. Por eso yo creo que acá, digamos, si ellos hubieran jugado un papel más importante en esta campaña, creo que otra cosa habría sucedido, habría sacudido a la gente, la habría convocado a votar, digamos, porque no nos engañemos, ella es la única que tiene esa capacidad. Muy bien, qué bueno tenerlo acá, Tilio, para hacer este análisis. Hay tantos mensajes, vamos a hacer una ronda. Sé que tenemos la tanda, tenemos una nota en un rato, pero no quiero que se nos vaya a Tilio, igual te puedes quedar. No te estoy echando, no te estoy echando, por mí ya sabes, ya te dije que te quedás hasta la hora que quieras. No le voy a preguntar hasta Polimeni, porque Polimeni me cree que te quedes. Dejásela a Polimeni. Voy a decir hasta las 2 de la tarde, le voy a poner un freno. Vamos a hacer una rondita de oyentes, te quiero preguntar en breve.